Un saludo a todos, un cordial abrazo, espero que todos estén cuidándose. Esta es la última sesión de clases. La clase corresponde a los arreglos. Los arreglos son aquel tipo de temas finalistas que incluye a todos los temas que ya habían visto, desde las primeras unidades hasta las últimas que vimos con los ciclos. Los arreglos generalmente utilizan ciclos y por supuesto van a utilizar las condiciones y los primeros tipos de ejercicios que vimos en la clase. Muy bien, vamos a empezar. El concepto de los arreglos es de que son estructuras de datos. ¿Qué es una estructura de datos? Un conjunto de datos. Antes nosotros utilizábamos variables independientes. Por ejemplo, declaraba una variable i. E i iba a asignar un valor entero, por ejemplo. Y digamos de que tenía el valor de 5. I vale 5. Entonces, i solo almacenaba en su memoria un valor. O a lo mejor declaraba una variable de tipo carácter, por ejemplo, nombre, y a nombre le asignaba un nombre, valga la redundancia, por ejemplo, Poveda o José Manuel. Entonces, esa variable solo contenía un valor que yo le había asignado, que lo recogía a través de la entrada de datos. En este caso, los arreglos son un conjunto de datos. Es decir, que en una misma variable, ellos le llaman identificador, asigno diferentes valores. Por ejemplo, que declare un arreglo profesores. Mi identificador o mi variable se llama profesores y entonces dentro de él asigno José Manuel Poveda, Zalesca Arce, Graciela López, Catalina Berríos y asigno distintos valores. Y cuando mando a llamar esa variable cuando la recorra va a tener todos esos valores separados por posiciones. Los arreglos son estructuras de datos, dice, homogéneas. ¿Qué quiere decir homogénea? Homogénea significa que tienen que ser del mismo tipo. No puedo meter en un arreglo valores enteros con el que voy a hacer operaciones y caracteres, por ejemplo, porque no voy a hacer operaciones con los caracteres. Quiere decir de que un arreglo tiene que ser, todos sus datos que estén contenidos dentro de él van a ser del mismo tipo. Por eso dice que son estructuras de datos homogéneas, lo que permite almacenar un determinado número de datos bajo un mismo identificador. El identificador es la variable, el nombre de mi arreglo, para luego referirme a todos esos valores que están dentro de él por posición. Es decir, si mi arreglo se llamaba profesores, yo voy a asignar una posición para cada valor. Si estoy hablando de la posición 1, a lo mejor ahí asigné a Zalesca. Si estoy asignando en la posición 2 a Catalina, en la posición 3 a Graciela López, a la posición 4 José Manuel Poveda. Y luego puedo leer el arreglo, mandarlo a imprimir, hacer lo que yo quiera con los datos según las posiciones en las que se encuentren contenidos esos valores. En esta parte de acá donde dice arreglos unidimensionales, lo que pasa es de que existen arreglos multidimensionales. Los primeros que se ven son los que tienen, ustedes imagínense una fila en Excel. La fila en Excel están numeradas de forma vertical, 1, 2, 3, 4, 5, hasta no sé qué valor. Y luego las columnas A, B, C, D, también hasta no sé qué valor, también es finito. Entonces, imagínense un arreglo que va a ser mi fila 1 con la columna A, B, C, D, F, G, por ejemplo. Eso es un arreglo unidimensional. Una tabla, de una, que serían la fila, por X cantidad de columnas. En cada columna voy a asignar un valor.
También existen arreglos bidimensionales. Los arreglos bidimensionales ya son las legítimas tablas, cantidad de filas y columnas. En el mismo ejemplo de Excel, imagínense una tabla de 5 filas por 5 columnas. No es necesario que sea cuadrada, pero que haya varias cantidades de filas con varias cantidades de columnas. En el caso de ustedes, primer año, primer curso de introducción a la programación y en PCI, sobre todo, los arreglos que se miran son los unidimensionales. Más adelante van a hablar de los arreglos bidimensionales. Los arreglos ustedes los pueden imaginar como vectores, aunque comúnmente son vistos como matrices. Las matrices son tablas, ¿no? Para poder utilizar un arreglo, lo primero que hay que hacer es definir entonces su dimensionamiento, y nos referíamos al tamaño, a decir si es un arreglo unidimensional o bidimensional y de cuánto es su tamaño. Es decir, declarar los rangos de los subíndices. El subíndice es la posición. Imagínense siempre la tabla que les estoy diciendo de una sola fila, una fila por varias columnas, donde cada casilla va a ser una posición. A eso nos referimos como subíndice. Entonces, mi posición, la primera, puede ser el subíndice 0 o 1, luego el 2 o el 1, luego el 3, el 4, el 5, así sucesivamente hasta que yo llegue al tamaño máximo del arreglo. Entonces, esto determinará, cuando yo dimensiono el arreglo, cuántos elementos se van a almacenar y cómo se va a acceder a los mismos. La cantidad de elementos que se van a guardar en esa regleta con casillas y cómo accedo a cada valor es a través de los subíndices, a las posiciones en las que se encuentran en esa regleta. Es decir, a cada espacio o casilla de esa tabla de 1 por X cantidad de columnas. Por ejemplo, acá tienen un arreglo no le pusimos nombre, pero tiene 7 posiciones. Cuento el 0. Del 1 al 6 hay 6, más el 0, 7. Entonces hay 7 posiciones. ¿Qué elemento está en la posición 3? El 3. ¿Qué elemento está en la posición 1? El 4. ¿Qué elemento está en la posición 6? El 9. La posición es el índice o subíndice y el elemento guardado en el espacio de memoria del identificador es el valor propio que se encuentra en esa casilla. En PCI se escribe la palabra clave dimensión, así como está acá, sin acento. Escriben la palabra dimensión previo a cualquier variable o identificador y el programa va a entender automáticamente que lo que va a declarar es un arreglo. Luego le va a poner el nombre del arreglo. El nombre del arreglo va a seguir las reglas que vimos en clase y de las cuales hemos usado en todos los tipos de programas, sin puntos, sin comas, sin símbolos, sin números al inicio, sin acento, las mismas reglas. El identificador entonces es el nombre del arreglo. Y luego el tamaño es cuántos elementos va a tener ese arreglo. Acuérdense que accedo a esos elementos del arreglo con subíndice. Esa cantidad que voy a poner, ese número que voy a poner, lo escribo entre corchetes. Acá tienen un ejemplo. El arreglo se llama datos. Es un arreglo porque antepuse a la variable datos, puse la palabra dimensión. Entonces, tengo un arreglo llamado datos, mi identificador es datos, que tiene un tamaño de 200 entre corchetes. Los arreglos pueden contener cualquier tipo de datos en su espacio, siempre y cuando, lo dije al inicio, sean del mismo tipo. Puedo tener números, puedo tener caracteres,
Los números pueden ser solo numéricos o pueden ser con puntos decimales, pero tienen que ser del mismo tipo, a menos que el mismo tipo de dato incluya al otro. Por ejemplo, un real contiene a un entero, no viceversa. Entonces siempre pueden jugar con eso. En PCIN los subíndices, ya dijimos que esas eran las posiciones, por medio de los cuales accedía a los elementos que estaban en la casilla del arreglo, empiezan desde 1, pero eso no sucede siempre en los lenguajes de alta generación, de cuarta generación, en Java, por ejemplo. Los arreglos empiezan en 0, en C# empiezan en 0. Esto se puede cambiar dentro de las opciones del pseudocódigo del PCI. Por ejemplo, si se utiliza un arreglo en base 0, que empiece en 0, al declarar el arreglo de 15 elementos, yo voy a ir de 0 a 14. ¿Por qué? Porque cuento el 0. Si yo accedo a la posición 15, el programa me va a dar un error. Mientras que si utilizo un arreglo en base 1, empiezo del 1 al 15. Acostúmbrense mejor a empezarlos desde 0. Esto lo pueden configurar, como dije antes, en el cuadro de opciones de pseudocódigo. Esta es toda la teoría, muchachos, que tienen que saber de los arreglos. Les voy a compartir otro documento con donde están los ejemplos que quiero que ustedes hagan en PCIN con el uso de los arreglos. Y también les voy a compartir unos videos no míos en los que se explica muy bien lo que yo he estado hablando ahora en esta parte teórica. Vean primero el archivo PDF donde están los ejercicios. Ustedes escríbanlos de nuevo en PCIN y los van a ejecutar. Vean que el resultado sea el mismo. En el archivo están el código y está la salida. Y luego vean los ejemplos en YouTube de los enlaces que les voy a colocar en la plataforma. Muchas gracias, muchachos. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla al WhatsApp, al grupo que tenemos de introducción a la programación. Un saludo a todos. Este es el final de la clase. Vamos a hacer una evaluación final. Yo les voy a decir cómo va a ser el día que toque el examen. Y vamos a evaluar hasta este tema. Desde el inicio de la clase, desde la segunda unidad, creo que la parte de los sistemas de numeración no lo vamos a evaluar, pero desde lo que hemos visto en programación, en algoritmos, hasta acá sí lo vamos a evaluar. Saludos a todos, hasta pronto.